y como todos los lunes, alrededor de las 7:30, la tenemos a nuestra profe de economía, a nuestra compañera Clara Razu. Clara, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, noches. Gracias por atendernos. Clara es la economista que los lunes nos acompaña para entender, analizar qué anda pasando en materia económica en nuestro país y en nuestra comunidad. Clara, ¿por dónde arrancas hoy? ¿Por dónde estás poniendo la atención? ¿Por dónde empezar? El otro día me junté con una ex compañera, también economista, docente, y hablábamos de cuáles eran las preguntas que más circulaban. Y ella me decía, a mí me preguntan cuándo estalla, y yo les contesto que ya estalló. A ver. Y es claro, o sea, porque también es quien te pregunta. O sea, ya estalló. Si hay alguien que hoy no puede pagar su factura de luz y gas, si no puede pagar el alquiler, si no puede comprar comida, significa que ya estalló. O sea, estallar no es tener que sostener el tipo de cambio. Estallar es que gran parte de la población no puede sustentar su vida. Y eso ya está pasando. Tenemos una caída del consumo que es aparentemente irreversible. O sea, no solo cae, o sea, cae interanualmente contra un año que fue un año de caída. Y cae intermensualmente cuando en junio muchos ya cobraron aguinaldos y no lo gastaron. Entonces, vos ahí tenés un espectro complejo. Además, en junio aumentan tarifas, luz, gas, que son precios regulados. Por lo tanto, va a haber un aumento de lo que llamamos la inflación núcleo. Es muy difícil que el índice de 1,5 de mayo se mantenga en junio. Ese respiro que de alguna manera habían tenido los precios, ya todo indica que este mes no lo van a tener en algunos rubros que se habían quedado bastante quietos, los precios como alimentos, ¿no? Se conocen que se volvieron a mover, y esta subida del dólar de los últimos días y la última semana, ¿pensás que también le pueden mover un poco ahí el tema precios? Por supuesto, siempre que aumenta el dólar se traslada el precio. O sea, hay un pass-through, como dicen los economistas, que es un pasaje. Pasa. O sea, vos tenés el aumento del tipo de cambio, tenés aumento en las tarifas, no tenés aumentos salariales, tenés pisadas las paritarias, las jubilaciones suben un 1,5%, un montón. Entonces vos tenés salarios, ingresos que no aumentan, precios y tarifas que están aumentando, un aumento de los despidos en el Estado, un aumento del desempleo privado. O sea, una situación que es claramente una situación de crisis. Está bueno eso, porque en esta pregunta que decías que las que más le hacían a los economistas es cuando estalla, vos lo planteás que no está relacionado con el default o con una cesación de pagos o con una crisis cambiaria, sino con la realidad del bolsillo, ¿no? De esas familias o esos trabajadores y trabajadoras que el salario ya no les llega, que se quedan sin ingresos, que van aumentando la cifra de desocupación. Ahí ya la realidad económica estalló. Y en esto que vos decís, ¿no? Todo aumentó nuevamente este mes, y con aguinaldo o sin aguinaldo igual no repunta.
en un marco de una profunda recesión, como se vio hoy en los trabajadores del INTI, en un marco donde se está desguazando el INTI todo lo que significa los controles necesarios a la actividad económica, o sea, desde que los surtidores de combustible midan bien hasta que los textiles importados no traigan microbios, por ejemplo. Ahí tenés una cuestión sumamente compleja, pero además el peligro de default, considerando que el fondo es el guardaespaldas y que Scott Bessent le dio, o sea, si ustedes no pueden pagar, Estados Unidos le va a prestar para pagar, es como, muchachos, esto no es problema. De hecho, no se preocupan por la meta de reservas, siendo que mañana tienen que pagar 4.800 millones de dólares. Van a renovar una emisión de bonos, o sea, ya sea Bonte o alguno van a encontrar, alguno van a inventar. A diciembre tienen 12.000 millones de dólares para pagar. ¿Alguien piensa que las reservas están creciendo o van a crecer en esa medida? No van a cumplir las metas, pero el fondo tampoco se va a preocupar de hacerlas cumplir. Va a respaldar, porque es un respaldo político. ¿Qué tal, Clara? Discúlpame que te interrumpa con algo que se me pasó por la cabeza recién cuando decías el bono, que algún nombre le van a inventar, y me acordaba del EC 90 o 2000, cuando yo era más chico, que todos decíamos, el bono cobras, que es el que te decía mucho en la época esa. Me encantó. Claro, el tema es que a un jubilado le dicen un bono cobras, ahora decíselo a un fondo Buford. Ahí la cosa se complica, ¿no? Para el gobierno, vos decías que el apoyo político que tiene del fondo, que tiene el gobierno de Estados Unidos, le da esa espalda para que el gobierno se maneje un tiempo más. Sin embargo, los informes técnicos del fondo son muy críticos, ¿no? A la macro del gobierno. Sí, son críticos, pero chicos, los informes críticos del fondo me hacen acordar a los diputados radicales que critican y después votan a favor de las medidas del gobierno. Algo de eso, ¿no? Algo de eso hay. O sea, el Fondo Monetario va a criticar las medidas macroeconómicas, va a decir que no está de acuerdo, pero considerando que sobrecumplen el déficit fiscal, está todo bien. Considerando que sobrecumplen el déficit fiscal porque hay una parte de los gastos que no los están registrando. O sea, es eso, no es que hay superávit fiscal y que nos sobran recursos, no están contabilizando los intereses que se pagan por los bonos emitidos de la deuda del Tesoro, porque como son capitalizables, nos vamos a contabilizar cuando se devuelva el capital. Es una cuestión de contabilidad creativa. Si no, tendríamos déficit. Pero además, ¿qué más van a ajustar? Mañana creo que ya vencen las facultades delegadas. Sí. Entonces, ya, o sea, el INTI, el INTA, los despidos, ya no hay más espacio en el Estado para achicar. Además, el INTI, por los servicios que prestaba, cobraba, o sea, tiene recursos propios, de los que ahora se va a apropiar, a ver si adivinan quién se queda con que va a ser la recaudación del INTI. Caputo. Exactamente. Vamos, gané. Caputo, Luis Toto. Ahí está bueno esto que mencionás del INTI, Clara, porque vale la pena remarcarlo. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial era un organismo autárquico hasta ahora, por lo menos lo es, y que generaba sus propios recursos, que tiene un directorio integrado por autoridades del sector privado,
también de las universidades, y que gestionan recursos, algunos públicos, pero otros generados por el propio instituto y aportados también por las cámaras industriales. Si te pido un poquito más sobre eso, porque está bueno el ejemplo. Y servicios que presta el INTI, porque además es un órgano de certificación. O sea, cuando se requiere una certificación, por ejemplo, cuando fue el caso Cromañón, la certificación de las cortinas, que no eran ignífugas, la hizo el INTI, porque no las podía hacer una entidad privada. O sea, hay entidades privadas que certifican, pero hay casos en donde lo tiene que hacer el Estado, y además la capacidad tecnológica que tiene el INTI para certificar como banco de pruebas, o sea, pruebas también en el área agrícola, las pruebas industriales, también, por ejemplo, los controles de importaciones, algo tan simple como los juguetes que ingresan, que los juguetes que ingresan no tengan piezas muy pequeñas que perjudiquen a los niños muy pequeños, que estén bien clasificados. O sea, esas certificaciones se daban en el INTI. Es más, las pequeñas y medianas empresas pedían la certificación del INTI no porque les cobrara más barato, sino porque eran certificaciones completas, de carácter profesional, con prestigio. Bueno, no más. Sí, y en esto que decís que del prestigio también para los y las trabajadores que se capacitaban en el INTI, tener alguna formación hecha en este instituto, también le daban al currículum de los trabajadores un sustento importante, ¿no? No solo para el lado empresarial, sino también enfocado a las buenas prácticas en muchas áreas del trabajo, lo que hacía el INTI siempre bien valorado por todo el sector privado. Pero además hacían una capacitación, tenían una escuela de modelaje y diseño de calzados, en donde las empresas enviaban a sus empleados a hacer los cursos de modelaje, de tratamiento de calzado, de diseño, en donde muchos enviaban a sus empleados a hacer el curso en el INTI. En muchos casos el INTI iba a las empresas a dar esos cursos con sus técnicos, con sus herramientas, con el material, y eso le daba a los empleados una certificación laboral que les permitía también acceder a mejores ingresos. Es más, durante lo que fue el plan Jefes y Jefas, se enviaba a los beneficiarios de esos planes a esas capacitaciones para que tengan certificaciones laborales y puedan conseguir empleo más allá de cobrar en ese momento un programa. Recuerden que en 2002, después del asesinato de Costec y Santillán en Puente Pueyrredón, se dio este programa para que las personas pudieran sostener su vida y que tenían que trabajar medio tiempo y también capacitarse. Y así se hizo, y el INTI formaba parte de esa capacitación. O sea, la articulación del Estado y el sector privado es primordial en el INTI. Ahora pasará a ser solo una agencia que tendrá dependencia del Ministerio de Economía. Ahí está un poco, ¿no?, el contexto. Cómo pensar un país desarrollado, un país industrializado, que es el que genera empleos de calidad, que permite pensar un desarrollo, ¿no?, a futuro, sin instituciones como el INTI, como el INTA, como todos los organismos científicos que también están siendo muy atacados en estas horas. Cuesta pensar para adelante, ¿no? Sin lugar a dudas, el modelo que plantean es un modelo de servicios, no de industria. De servicios, pero un modelo de servicios acotados, porque es un modelo de carácter financiero con un gran grado de exclusión, o sea, porque la mayor parte queda fuera de ese modelo, o sea, yo siempre planteo, el sector servicios, ¿a quién le presta servicios? O sea, los servicios son
se entienden en un contexto de desarrollo porque prestan servicios al sector real de la economía. El sector servicios per se, no sé, ¿por qué se va a sostener? Está bien, ¿no? ¿Quién demanda esos servicios? Si no hay producción y tampoco hay un empleo fuerte, un consumo fuerte, ¿quién demanda, ¿no?, esos servicios? Bueno, por eso mismo, o sea, el modelo ya estalló, o sea, no hay consumo, no hay inversión, ya estalló. Lo único que hay es endeudamiento y especulación. El tema es que van a estirarlo vía endeudamiento hasta después de octubre. Veremos cuánto lo pueden estirar, ¿no? ¿Y qué pasa en las urnas? Exactamente, ¿y cuánto nos cuesta? Esa parte sabemos que nos cuesta mucho a los que salimos a trabajar todos los días. Por supuesto, porque además es mentira, ellos tienen proyecciones que el PBI este año va a aumentar 5%, bueno, está bien, también dijeron que la inflación era del 17.000%, o sea, sabemos que Milei hace las cuentas al revés. Sí, los números no hay que confiarle mucho. Clara, no, yo no les confiaría. Ahí estamos. Clara, te agradecemos como siempre tu participación en el programa. Nos quedamos con esta idea que esto de esperar que la economía estalle es un poco abstracto, ¿no? Que la economía estalla en la realidad económica de cada una de las familias. Nos estalla en la cara todos los días. Gracias, Clara. Un abrazo gigante. Clara Rasu con nosotros, docente economista, pasando un poco de info, un poco de su visión sobre lo que pasa en la realidad económica.